El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 12.10. 2019 actualizado 07.12. 2022 película soviética, Ciudad Cero, por el legendario Karenchik Nazarov apareció en 1988. Initialement, la película era una comedia del absurdo. Pero durant el rodaje, según el propio director, se le dio un significado más profundo, como en la película, Courrier, igualmente intrigante. Así que hoy desmontaremos esta película por los usos. Breve argumento. Héros ingéniero moscovita de la más alta clase. Alexei Varakin fut en un viaje de negocio a una pequeña ciudad. Allí et una fábrica que le va 15 años suministrando los productos necesarios a Moscú. Alexei tiene que resolver una cuestión relativa a pieza adicional para aparato de aire acondicionado. Se trata de un proceso complejo y de alta tecnología. El héros pidió un pas para entrar en la fábrica. Sin embargo, no estaba en la puerta a la hora especificada. Fut muy extraño y ridículo. El número de absurdo va en aumento. La secretaria denuda del director no provocó ninguna pregunta de los trabajadores. Además, era la norma de comportamiento para todo. A 6 meses, el ingeniero jefe falleció. Sin embargo, el director no estaba al corriente. Alexei fut a un restaurant local. Pero él no había visitante. En orgullosa soldad, Varakin hizo un pedido. El cocinero ofreció a Alexei un regalo muy extraño, un pastel en forma de cabza. El héros se indignó en tan ridícula propuesta y la rechazó de inmediato. El camarero trató por todos los medios de persuadirle para que aceptara el regalo, insinuando que el cocinero sin duda se ofendería y ajustaría cuenta con su vida. Pero Varakin se mantuvo inflexible. El cocinero cumplió su promesa y se pegó un tiro. En la estación de tren no habité para ninguna dirección, las carreteras no le van a ninguna parte. Varakin pide al taxista que le lève a la estación de tren. Pero en lugar de eso se encuentra en un pueblo semi-abandonado. En él, por alguna razón, había un museo de tradición local. El cuidador de la atracción local le muestra a Alexei una increíble exposición compuesta por detalles asombrosos. En ella había una mezcla de diferentes épocas y naciones. El héros pidió pasar la noche con un electricista local. El trabajador tenía un hijo pequeño. Misha le contó a Alexei información extraña y aterradora. En primer lugar, el ingeniero nunca abandonará este lugar. En segundo lugar, nombró con precisión su dato básico, predijo la fecha de su muerte. En tercer lugar, enumeró los nombres de su hija, que instalarán su lápida en el cementerio local. Pero los incongruentes acontecimientos tampoco acabaron ahí. A Varakin, todo lo que le rodeaba le parecía un completo delirio. Sin embargo, los lugareños no pensaban lo mismo. Poco a poco, Alexei se fut acostumbrando a este procédé irracional. El significado de la película. La película trata de lo que le espera al en estos tiempos difíciles. ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué hay un cambio de valor y prioridad? ¿Por qué se desprecia lo que antes se consideraba lo único correcto? El abanico de cuestiones que se tocan en la película es bastante amplio. Absurdo del sistema totalitario, ironia sobre la población soviética, pensamiento absurdo sobre el futuro. En esta época difícil para el país, muchos esperaban abandonarlo en busca de una vida mejor. Mucho crítico coinciden en que Ciudad Cero es una película que muestra los lados poco halagnos de la perestroika. Imagen sin sentido, situación absurda, imágenes extrañas se pliegan en un cuadro voluminoso que demuestra claramente los problemas y valor de aquella época difícil. En la persona del protagonista, el director muestra el estado de ánimo, las opiniones, los pensamientos de toda la nación. Metido en una situación poco convencional e incluso ridícula, Alexei experimenta un verdadero shock. Pero con el tiempo,
incluso las cosas más estúpidas y absurdas se conviertan en algo habitual, que el hombre corriente da por sentado. El héros intenta imponer incluso un nuevo nombre, Mahmud. Al principio, niega con vehemencia todo los intentos de la gente de dirigirse a él de este modo. Pero pasa un poco de tiempo y ya está dando un discurso de despedida a su padre en una fiesta conmemorativa en nombre de Mahmud, su hijo. Como dijo el propio director Karen Shahnazarov, esta película trata del hecho de que nuestro pasado es inconocible, ya que está constantemente mystificado. El significado del final. Profondamente intelectual y fascinante, la película City of Zero no tiene ni idea. Es una farsa, que cada espectador interpreta a su manera. En el final de la película, el héros intenta zarpar en un barco en el que no éramos. El hombre se encontró en un mundo aterrador, ilógico y que cambiaba rápidamente. La nueva realidad se parecía más a un terrible sueño. Pero ¿on a dónde ir? ¿Dónde está la salida de esta situación absurda? No en ninguna. Aquí termina nuestro análisis del significado de la película Ciudad Cero. ¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? No dejes de escribirla en los comentarios. Que tenga un cielo tranquilo sobre tu cabeza y hasta pronto. Admin.